Come con hambre, bebe con sed. Come cuando tengas hambre. Siente tu cuerpo, siente el hambre, busca que no sea un hambre emocional, busca que sea un hambre real. Entonces, cuando tú sientas hambre, piensa en, a ver, ¿realmente tengo hambre? ¿O quiero llenar un vacío porque ahora mismo me ha recordado que estoy a punto de perder el trabajo y quiero comer? Messi necesita muchos carbohidratos, porque Messi necesita que la máquina tenga potencia. Entonces, para que esa máquina tenga potencia necesita un tipo de carbohidratos que le van a dar esa rapidez en momentos exactos, etc, etc. Y así muchos otros atletas. Pero cuidado, que esto no quiere decir que sea saludable. Quiere decir que a costa de tu salud estás consiguiendo un objetivo. Eso me parece muy relevante, porque es verdad que cuando tú analizas los deportistas de élite, en términos generales, pues tienen una vejez y unas complicaciones de adulto bastante más heavy de lo que parece, porque han forzado muchísimo a la máquina en muchos ámbitos, ¿no? La clave es la organización, para todo es la organización. Yo tengo organizado mi entrenamiento por un año. Mañana cuando vaya a entrenar no pienso, ejecuto. Miro la app y digo, esto está bien hecho porque hace un año me lo he currado y está bien hecho. Y pasa igual con la comida. Entonces yo miro en la app y digo, bueno, para esta fecha, el año pasado yo hice este plato porque combinaba con esto y con estos nutrientes. Pues ya está. Buenos días, don Alberto, estoy cotatuado. ¿Cómo estás, tío? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hoy no te pillo en Abu Dhabi, ¿verdad? Correcto, hoy me pillas en Salto Grande, que además no estaba previsto que fuera a venir, pero al final, mira, me he escapado 3 o 4 días, aprovechando que mis hijas tenían vacaciones porque ya llevan 6 semanas en el cole allí, o sea, empezaron a finales de agosto. Entonces están en un cole inglés que cada 6 semanas tienen como una semana de vacaciones, así que hemos aprovechado, iba a venir ella y las niñas, o sea, mi mujer y las niñas, y al final he dicho, venga, me vengo aquí, yo unos días. Genial. Bueno, los que nos vean en vídeo, que no se asusten por este mostacho, porque estoy aquí como dejándome el bigotón old school. Exactamente. De hecho, le decía ayer a Alberto que debe ser algo del nombre, porque yo tenía un tío que se llamaba mi tío Alberto, y mi bisabuelo, que también se llamaba Alberto, y tenía esos bigotes así como de presentador de circo. De, de forzudo de circo, ¿eh? Eran geniales, eran geniales. Y además eran dos personajes geniales, así que debe ser lo de Alberto y bigotes de domador o de presentador, es algo que está muy, muy al... De eso va. Bueno, Carlos, ¿y de qué vamos a charlar hoy en este podcast? Mira, hoy vamos a charlar sobre uno de tus cursos que están en la plataforma, que a mí me parece que es otro de estos cursos que es como piedra angular, ¿no? Que es necesario revisar, lo que es todo lo que tiene que ver con la nutrición, pero desde un enfoque que tú haces, que a mí me gustaría mucho, pues ahora un poco va a ser como medio entrevista a ti, de, no se trata de hacer dietas, sino de comer bien, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso, no? De hecho, el otro día ya en la plataforma, que por cierto ya estamos en School a tope, y ya hay gente ya tenemos miembros en la comunidad, y tuvimos pues esa reunión semanal que tenemos siempre con la comunidad, donde interactuamos y tal. Y ya sabéis que lo que pasa en School queda en School, o sea que tampoco podemos contar muchísimos detalles, por lo tanto os invito a que entréis para poder seguir con vuestro crecimiento personal. Pero estuvimos con una persona y surgió todo el tema además de la alimentación, ¿no? Porque decía, no, yo como bien. Y ahí empezó un poco la historia. Bueno, ¿qué es comer bien para ti? Y entonces surgieron una serie de cosas que probablemente no esté comiendo lo bien que ella piensa que está comiendo. Sobre todo para reforzar su sistema inmune. En fin, había una serie de historias que yo creo que aportan mucho valor, ¿no? Porque hay mucha confusión sobre lo que es comer bien, ¿no? Entonces creo que este podcast puede ayudar muchísimo a la gente a tomar conciencia, porque pese a que pensamos que sabemos qué es comer bien y comer mal, la realidad es que muchísima gente no lo sabe, ¿no? Yo he tenido muchísimos problemas de control de peso y sigo teniéndolos. Me estoy controlando la glucosa, hago un montón de cosas y poco a poco es verdad que soy un poco teórico, o sea, conozco mucho de nutrición, pero es verdad que yo ya soy muy consciente cuando hago algo que no tiene sentido y que lo tiene, ¿no? Pero también ha evolucionado mucho en los últimos 20 años esto, ¿no? Y tú estás muy al día y un poco la idea es compartir todo esto. Y ya me callo. Entonces, don Alberto, ¿qué es para ti comer bien? Pues
Para mí comer bien, sobre todo, es estar actualizado con los últimos estudios y lo último que va surgiendo, ¿no? Ya sabes que hay muchos tipos de moda en cuanto a la comida. De hecho, nosotros le hemos puesto el nombre a todos estos tipos, ¿no? Keto, paleo, la dieta de la zona, la dieta mediterránea. Al final, el ser humano es ser humano y tiene que comer comida real. Entonces, yo pienso que comer bien, la base de comer bien es para todos la misma. O sea, da igual si eres un niño. No, es que yo tengo un niño de 6 años. No, es que yo tengo 87 años. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que si tú tienes alguna intolerancia y que podamos pensar que esa intolerancia o algo que tú no puedas sentarte bien, bueno, no lo necesites. Pero la mayor parte de veces trata de la mentalidad y de los gustos. Quiero decir, si todos sabemos que una aleta de caballa tiene el omega 3 necesario para tu correcta nutrición, da igual si eres un niño o si tienes 87 años, es una aleta de caballa. Entonces, la base, la montaña, la pirámide es la que es. Y es un 80% comer bien, es a lo que me refiero. Huevos, carne, etc., etc., que vamos a ir hablando en todo este podcast. Vale, pues me interesa mucho porque la pirámide nutricional tradicional creo que es un desastre. Entonces, te lo dice un tío que yo trabajaba en Kellogg's y yo vendía cereales. Y en aquel momento cuando vendíamos cereales, yo honestamente pensaba que vendíamos cosas que eran tremendamente saludables. Ojo, no estoy diciendo que sean malísimos ni no sé qué, pero hay cosas ahí que son cuestionables, pero porque ha evolucionado el tema de la nutrición una barbaridad, ¿no? Porque antes la base era el carbo, todo lo que son carbohidratos, y a día de hoy no es que estén demonizados, porque yo creo que no hay que demonizar nada, pero la base probablemente es diferente, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes tú de esto? Pues eso, la pirámide nutricional que sacaron en Estados Unidos hizo mucho daño. Y además todo fue todo un compendio de intereses económicos por la venta de cereales. De hecho, si no recuerdo mal, fue el propio Kellogg's el que empezó con esto, ¿no? Y fue un desmadre total. Ahí fue un desmadre total. Entonces, cuando se ha ido, estamos en la era de la información, poco a poco hemos podido informarnos más. Yo tengo ahora 46 años y en mi época, cuando éramos más jovencitos, desde los 15 a los 16, 17, 20, lo que era, o sea, hubo una brecha muy grande en la que empezaron los fosquitos, los bollicaos, y era algo normal comerse esto. Incluso comidas que era lo normal eran cereales con leche, ¿no? Y toda esta clase de cosas. Y luego poco a poco, pues bueno, con nuevos estudios y sobre todo lo que te digo, información, hemos ido viendo que esto no es así. Entonces, yo opino de los cereales que, como tú dices, no hay que demonizarlos, ni los carbohidratos tampoco, pero sí que hay que buscar cuáles son los mejores, las mejores opciones, y dentro de esas mejores opciones elegir cuáles son para ti y cuál es tu ideal de vida. Por ejemplo, el 90% de las personas que conozco son atletas sedentarios, y yo me incluyo. ¿Qué es un atleta sedentario? Es una persona que no tiene un gasto físico grande. Y podrás pensar, bueno, pero si tú entrenas, sí, yo entreno 1 hora, pero 23 horas no tengo un gasto considerable y el 90% de las personas tampoco, por la forma de vida. Con lo cual no necesitamos ese extra de energía que vienen de los carbohidratos, y menos si son macarrones, cereales y ese tipo, ¿no? Em, ¿Qué necesitaríamos? Pues un carbohidrato más bien tipo patata, arroz, boniato, tubérculos, que además si tú eres capaz de calentarlos y dejarlos enfriar, lo que hacen es que se convierten, es un nombre que se llama retrogradación de los carbohidratos. ¿Qué hace? Que se crea una fibra no fermentable que se alimenta tu microbiota de ella. Entonces, esas recargas estratégicas de carbohidratos están muy bien, dependiendo de tu estilo de vida y de lo que necesites. Interesante. Bueno, en descarga del señor Kellogg, tengo que decir que como conozco la historia, y hay que ponerlo en perspectiva, insisto, que en aquel momento parecía que el señor Kellogg era un hombre profundamente comprometido con la nutrición. De hecho, él desarrolla un montón de productos para eso. Special K fue diseñado por una mujer que era la que diseñó la pirámide nutricional en su momento, porque pensaban que era lo saludable, para complementar la dieta de gente vegetariana, ¿vale? Eso es el Special K. Entonces, y los cereales los descubrió por casualidad. Dejó unos copos dejó unos granos de maíz en el horno y se le olvidó apagarlo. Y cuando llegó, vio que se habían convertido en unos copos,
los probó y dijo, oye, esto está bueno, ¿no? Entonces, los cornflakes, por ejemplo, es simplemente un grano de maíz argentino, además, que es como el Rolls Royce de los maíces, cortado en 4 trozos, pasado por una plancha, vamos, cocidos al vapor, pasados por una plancha y metidos al horno, ¿no? Eso es realmente maíz, ¿vale? Y no tiene mucha historia. Los Rice Krispies también es una... Luego ya, si empiezas a meterle cosas, pues la cosa además, si le metes azúcares, le metes tal, la cosa se complica. Pero de nuevo, no hay que demonizarlos. Puedes tomarlos ocasionalmente, pero también hay una parte importante de cuál es el mejor momento de tomar carbohidratos, ¿no? Que yo creo que es otro de los grandes avances en nutrición, tiene que ver con lo de no demonizar y elegir el momento adecuado para tomar cada alimento, porque no es lo mismo tomarlo a primera hora de la mañana que después de entrenar, que no sé qué. Cuéntanos de todo eso. Yo, por ejemplo, no soy talibán. Entonces, no soy talibán, que es que, bueno, como ser humano puedo permitirme probar todos los alimentos que hay, pero saber cuáles son las mejores decisiones. Para mí, cereales no es una buena decisión, pero si me tengo que tomar un tazón porque estoy en casa de un amigo y acabo de desayunar, pues bueno, me lo tomo. O quizás prefiera ayunar, ¿no? ¿Quién sabe? Pero hablando del carbohidrato que me has dicho tú, en este caso, yo creo que el mejor momento para tomarlo es justo después de entrenar. Es el mejor momento porque te haces esa carguita de carbohidratos. O si eres una persona que se va a ir a la montaña o va a hacer trail o va a correr un determinado tipo de deporte, pues bueno, tiene sentido que sean carbohidratos de índice glucémico alto, como podrían ser un plátano, etcétera, etcétera. Luego también pueden ser azúcares, tal cual azúcares, si fuera un corredor de maratón, etc., etc. Pero yo quiero centrarme en la mayoría de la población. El ser humano de a pie, el que va una hora a entrenar, el que quiere estar físicamente bien, el que no se complica. Pues bueno, mira, a lo mejor puedes tomar una patatita pequeña de 200 gramos después de entrenar, como mucho un puñadito de arroz después de entrenar, día sí, día no, pero no creo que mucho más, ¿eh? Vale, o sea que realmente los carbohidratos, pese a que entrenes y tal, con mucho control, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Vale, entonces, porque yo creo lo que tú dices, vamos a centrarnos en la gente normal, la que como mucho entrena 1 hora al día. Esa es la realidad, no nos engañemos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, que si tuvieras que dar 5 o 10 pautas generales de salud, porque en el fondo no es de dieta, es de, mira, macho, yo haría estas 5 o 10 cosas, ¿cuáles serían? Mira, ahora te voy a contestar esa pregunta, pero quiero dejar también algo claro para las personas que entiendan un poquito esto de los carbohidratos más. Imaginaros que eres un Messi. Messi necesita muchos carbohidratos, porque Messi necesita que la máquina tenga potencia. Entonces, para que esa máquina tenga potencia, necesita un tipo de carbohidratos que le van a dar esa rapidez en momentos exactos, etc., etc. Y así muchos otros atletas. Pero cuidado, que esto no quiere decir que sea saludable, ¿cierto? O sea, aquí está corriendo el ego, porque tú quieres ir más de lo que tu cuerpo quiere ir y quieres ir a avanzar más de lo que tu cuerpo quiere ir. Y porque tú comas azúcares o vayas a ir más en ese deporte no quiere decir que sea saludable. Quiere decir que a costa de tu salud estás consiguiendo un objetivo. Eso me parece muy relevante, porque es verdad que cuando tú analizas los deportistas de élite, en términos generales, pues tienen una vejez y unas complicaciones de adulto bastante más heavy de lo que parece, porque han forzado muchísimo a la máquina en muchos ámbitos, ¿no? Articulaciones, pues nutrición. De hecho, mira, esta semana se ha anunciado que Nadal deja el tenis, lo cual entristece a todo español de bien, porque es un tipo profundamente referente de valores y que todo el mundo le quiere, yo creo. Pero es un señor que tiene una cantidad de dolores ya musculares espectaculares y ya no musculares, de mil cosas, pues porque la máquina la ha llevado a un límite pues muy complicado, ¿no? Entonces, pues es una persona que va a tener que cuidarse mucho porque va a tener muchos dolores de muchos tipos, probablemente, ¿eh? Yo no soy experto, pero es lo que tú cuando lees cosas sobre él, pues te comentan, ¿no? O los ciclistas. Los ciclistas, yo recuerdo que incluso en los Juegos Olímpicos y tal, no pueden estar en los desfiles o en no sé qué mucho tiempo de pie porque no aguantan, porque tienen su constitución ya, están muy orientada al ciclismo en una determinada posición y tal, y es complicado para ellos mantenerse en otras posiciones. Es decir, los extremos complican mucho la vida, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, o sea, cuidado, que sí, que la máquina tú puedes llevar el coche a 200, pero te va a durar menos el coche, ¿no? Eso es. Tú vas a marcar tu objetivo y es respetable. Pero si tú quieres ser un atleta de élite y quieres comer esos carbohidratos, ellos necesitan azúcares, pero azúcar tal cual, porque es energía constante y liberada al momento.
para momentos de sprint, etcétera. Ellos lo necesitan. A lo mejor un tío como un atleta de élite puede comer 6.000, 7.000 calorías al día y mantenerse bien, porque las gasta. Pero también estamos en esto, ¿no? Que aquí ¿es saludable? No, no es saludable. Otra cosa es que tú, por tu objetivo, quieras darle, y yo lo respeto, pero no estamos hablando de salud. O sea, si hablas de azúcar, no hablas de salud. Entonces, si te estás tomando azúcar para ir más rápido en X, no es salud. A partir de ahí, volvemos ya otra vez a la pregunta. 5 o 6 tips, ¿no? 5 o 6 tips genéricos que tú recomendarías a la gente de, mira, no te compliques la vida. Si con que empieces con estas 5 cosas vamos bien. Luego, evidentemente, este podcast que estamos haciendo ahora, en la comunidad de School profundizaremos muchísimo más, ¿vale? Nosotros aquí son pinceladas, pero luego en School profundizamos, siempre hay más reuniones sobre este tema, más el curso, hay una masterclass de esto, hay luego un curso para quien quiera seguir avanzando en esto, es decir, tenemos todo un campo en estas famosas 5 montañas donde realmente se va desarrollando. Pero si tuvieras que decir 5 o 6, ¿cuáles serían? Pues mira, la primera te diría, come con hambre, bebe con sed. Come cuando tengas hambre. Siente tu cuerpo, siente el hambre, busca que no sea un hambre emocional, busca que es un hambre real. Entonces, cuando tú sientas hambre, piensa en, a ver, ¿realmente tengo hambre? ¿O quiero llenar un vacío porque ahora mismo me ha recordado que estoy a punto de perder el trabajo y quiero comer? Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿cómo manejas eso? Porque yo, por ejemplo, claramente cuando yo tengo picos de estrés, como más, ¿no? Y hay un punto de ansiedad. Mi mujer es lo contrario. Cuando tiene picos de estrés empieza a adelgazar porque se le cierra el estómago y llega un momento que no puede más. Pero cada uno lo somatiza de una manera, ¿no? Entonces, creo que el tema de la comida, a muchísima gente el estrés le dispara el comer de una manera compulsiva, ¿no? ¿Cómo? Eso se le llama, llenas un vacío comiendo. La comida te llena y tú tienes un vacío en algo que tienes que llenar. Va por ahí la cosa. Entonces, esto, por ejemplo, lo estamos dando en el curso de Marta de meditación de John Kabat-Zinn y hablábamos de esto, ¿no? Y ella nos enseña también esa parte, pues, a sentir el cuerpo. Entonces tú sientes el cuerpo y empiezas a ver qué emoción te ha llevado a ese cuerpo. Te voy a poner un ejemplo, se llama el triángulo de la atención. Yo, por ejemplo, estoy en casa, me pasó el otro día, ¿no? Estaba en casa y de repente oí un silbido fuerte, un silbido de una persona por la calle. Automáticamente el triángulo de atención me di cuenta que me dio como una emoción en la boca del estómago, aquí, en el pecho. Me alteré. Y yo miré a ella y me di cuenta que ella estaba igual. Entonces yo dije, ostras, solo yo estoy viviendo esto. Entonces, ¿a qué me llevo esa emoción? Primero te avisa el cuerpo, ¿verdad? La emoción te lleva a un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento te lleva ¿a dónde? ¿Al futuro o al pasado? ¿A dónde me llevó a mí? A las puertas de la discoteca. Peleas, movidas. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Que al darme cuenta de esto, puedo gestionarme y pensar que eso ya no es en ese momento. Entonces, a la persona que le entra esa hambre emocional, antes le va a avisar el cuerpo, por algo. Entonces, si sabe parar, verlo y decir, oye, esto ya, este miedo ya no lo tengo, ni el pasado ni el futuro, o sea, no necesito esto. Entonces, para y sabe aprender a gestionar esos estados emocionales en la comida. Vale, pero muchas veces en tu caso ese miedo ya no lo tienes, pero en otros muchos casos ese miedo va a seguir. Es decir, y tú imagínate que hubieras seguido en el mundo de las discotecas, oyes ese silbido, se te hubiera activado igual y dices, jo, que mañana tengo fiesta otra vez. Te voy a poner otro caso. Imagínate que me voy ahora a un sitio donde hay 20 personas silbando y yo no me doy cuenta de esto. ¿En qué estado emocional estaría? Alteradísimo. Entonces, cualquier cosa que haga sería, quiero comer. Entonces, eso le pasa a las personas. Cuando tienen ese estado alterado de emocionalidad al comer, tienen que observar el cuerpo y observar qué le lleva la emoción al pensamiento, el pensamiento ir hacia dónde va y darse cuenta que ese estado de peligro ya no existe. Entonces, esa toma de conciencia evidente de dónde estás, ¿no? Perfecto. Entonces eso, y eso lo relacionas con come cuando tengas hambre, bebe cuando tengas sed, tal. Por otro lado, yo alguna vez oí, que no sé si, o qué opinión tienes de esto de, oye, si bebes cuando tienes sed ya llegas tarde, hay que estar hidratándose continuamente. Esto es una falacia de esas que cuenta la historia. Mira, para que tengas una idea, yo me voy a entrenar lucha y yo no me llevo ni botella para beber.
Y yo me tiro ahí una hora y media entrenando y veo a todo el mundo bebiendo y digo, si hicieran esto ya no beberían más. Lo único que tienes que hacer cuando bebes es beber y que te hidrate. El agua por sí sola no hidrata, y menos el agua que bebemos, que es de mineralización débil. Con lo cual, bebes y lo meas, y te empiezas a quitar un montón de restos que son importantes de minerales en tu cuerpo. Entonces tienes que tener un agua que te nutra, ¿no? Que te hidrate. Entonces métele un poquito de sal del Himalaya, o sal marina, en mi caso sal marina, métele ese tipo de kombucha. Entonces cada vez bebes menos y no necesitas estar bebiendo. Como humanos, vamos otra vez a la biología. ¿Estábamos con traguitos todo el día de agua? No, nadie hace eso. Bebías cuando tenías sed y pasabas por un sitio y había agua. Cuando había agua, yo por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo bebo por las mañanas en dos bebidas, me lo bebo todo, lo que tengo que beber, y ya no bebo hasta mediodía. No necesito andar con una cantimplora. O sea, ¿qué genética y qué cuerpo tendríamos para llegar hasta aquí si fuéramos así de débiles? El cuerpo es muy fuerte. Entonces la gente o cuando tú vas a veces médicos te dicen, mínimo tiene usted que beber 2 litros de agua al día. ¿Hay una cantidad que tú recomiendas o dices no, en función de cada cuerpo o cómo es? Muy buena esa pregunta. El 99% de los médicos están obsoletos. Hay un 1% que son una pasada, que son la nueva generación de información, que yo me guío mucho por ellos. Y me guío por lo que hablan y por todo lo que dicen. Solo tienes que ir al hospital y operarte para ver qué es lo que te dan a la mañana siguiente. Galletas, zumo y... Por favor. O sea, eso está... Entonces yo les diría, muy fácil, es muy sencillo. ¿Cuánta bebida te pide tu cuerpo? ¿Y si te pide medio litro? Medio litro. Medio litro, porque tú hoy no vas a andar lo mismo que mañana. Y mañana no va a hacer el mismo calor que ayer. O sea, Entonces, claro, no es que tengo que tener una botella, que mucha gente dice, no, yo me pongo esta botella y yo sé que es de 1 litro, me tengo que beber 2 al día, y se van forzando. Claro, tiene sentido que dices, bueno, si un día estás haciendo una maratón, 2 litros es muy poco, necesitarás 4, o los que sean, no lo sé, depende de lo que te pida el cuerpo, y si estoy sentado aquí y no hace un calor, no sé qué, pues me bebo tal, y no pasa nada, ¿no? ¿hay tantas variantes? ¿Tantas? O sea, ¿cómo estás hoy? ¿Qué has bebido? ¿Qué has comido? ¿Qué tipo de comida has comido? Lo que te has movido. O sea, hay tantas variantes. El clima. Entonces, siéntelo. O sea, no hay nadie en este mundo, ni una máquina que te pueda decir, tienes que beber 3,200 litros. No, solo tú lo sabes. Vale, ok, vale. Bueno, entonces seguimos con los consejos, ¿no? Es come cuando tengas que comer, bebe cuando tengas que beber. Eso es. Con el de comida sería lo mismo. O sea, come cuando tengas hambre, siente el hambre real. Y bueno, y fíjate que, mira, vamos a ver este vaso y vamos a pensar que este vaso, tanto de bebida como de comida, esto es tu tope del día, ¿no? Vamos a poner que es el ejemplo. Da igual si tú comes aquí un poquito, luego te comes este poquito y luego este poquito, como si dices, me lo como todo aquí y luego aquí. El cuerpo es inteligente. El cuerpo cuando llegue el final de día te va a decir, a ver, ¿cuántas calorías has comido, Carlos? Tanto. Y de estas calorías, ¿qué tipo de nutrición me ha nutrido de verdad? Esta nutrición me ha nutrido de verdad. Y tu cuerpo está completo, totalmente completo. Si tú esto lo llenas de nutrientes que no son completos, te va a pedir hambre. Si son completos, ya está, da igual. Entonces, puedes cenar, aquí viene la idea, ¿no? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Y con qué cantidades? ¿Y te las pesas? No. Cuando tú ya empiezas a comer bien y empiezas a relacionarte bien con la comida, lo haces muy intuitivamente y te mantienes bien, te mantienes con un nivel de grasa muy óptimo. Ajá. Y tú, por ejemplo, claro, porque hablas de calorías, que también ahora hay algunas tendencias que dicen, mira, lo de las calorías es muy relativo, no se trata de contar calorías, se trata de comer bien, y es verdad que, por ejemplo, las grasas, por ejemplo, es algo que se ha demonizado durante muchísimos años y ahora parece que tienen un efecto positivo. Incluso he oído últimas tendencias sobre el colesterol, ¿no? La gente dice, oye, el colesterol que también está demonizado a partir de determinados índices, y sin embargo hay ahora nuevas tendencias que dicen, oye, tener un poco más de esto que dicen no solo no es malo, sino que es bueno. Y entonces ya uno se vuelve loco porque dice, macho, a ver si nos aclaramos, porque es verdad que a mí me llama mucho la atención que en muchos campos la verdad se sabe, ¿no? Y entonces es, oye, esto es así, ¿vale? 2 más 2 es 4, fenomenal. En nutrición es un poco un cachondeo,
porque hay unos que te dicen una cosa, otros te dicen exactamente la contraria. Tú te puedes encontrar la dieta Duncan que te dice que no comas no sé qué, la dieta no sé qué, te dice lo contrario, y al final uno dice, oye, ¿y cuál es la verdad de todo esto? Ajá. Sí, mira, hablando de este tema y hablando también, y ahora luego pasaré a las calorías, ¿cuál es la verdad de todo esto? Pues bueno, yo te diría que tuviéramos una apertura mental al cambio, siempre, a no pensar que tenemos la razón absoluta. Yo no pienso que tengo la razón absoluta. Yo ahora mismo pienso que dentro de lo que sé y como estoy todos los días actualizándome, esto es lo que elijo ahora. Pero si mañana encuentro sentido en otra cosa, lo cambiaré, no tengo problema, no me cierro. De hecho, lo he cambiado muchas veces. Yo vengo de la dieta culturista, de la dieta de comer 5 o 6 veces al día, de ventanas anabólicas después del entrenamiento a la mejor comida, y todo eso lo he quitado. Vengo de ser un fiel alumno del ayuno, lo he quitado. ¿Por qué? Porque el ayuno es interesante, pero tampoco es tan importante. Es interesante, sí, es interesante como herramienta, pero tampoco te fijes ahí en el ayuno. Y así un montón de cosas que he ido quitando y poniendo, probando en mí mismo y probando en mi cuerpo cómo reaccionan, tanto en energía como en fuerza, como en el nivel de grasa. Entonces he ido combinando todas estas y siguiendo a gente que me parecen muy interesantes y muy reales. Y volviendo a las calorías, yo les diría, yo tengo este punto de vista. Yo lo que hago es, mira, lo de las calorías no es tan importante, porque también vamos a pensar que un tomate tiene unas calorías, pero depende de cuándo lo hayas cogido, el tipo de tomate que sea, como tú lo cocines, ya está cambiando de calorías. Si tú te comes ese tomate por la mañana, no es lo mismo que por la noche para tu cuerpo. Entonces, es tan difícil controlar eso de las calorías, es imposible. Pero sí que es verdad que como la comida está muy buena ahora y está todo acerca de la mano y todo está muy rico, tendemos a comer más. Entonces, por muy bien que comas y muy perfecto que lo hagas, vas a comer más calorías de lo normal, seguro. Si a esto le sumas el sedentarismo que tenemos, más todavía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo no cuento calorías, cuento nutrientes, pero en determinadas ocasiones, una vez al año, lo que hago es que antes de llegar el verano, me tiro un mes contando las calorías y me empiezo a dar cuenta de cosas. Ostras, no me acordaba que 30 gramos de queso estaba bien, pero yo me estoy comiendo 50. No me acordaba que para mí 40 gramos de arroz está bien, pero me estoy comiendo 80. ¿Y esto qué hace? Que durante todo el invierno pueda coger 2 o 3 kilos. Llega el verano, oye, me quiero dejar estos 2 o 3 kilos porque quiero verme mejor. Regulo las calorías pesándolas y viéndolo un poco como recordando, y luego ya vuelvo a hacerlo intuitivo. Ujú. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues entrando en eso hay como tres cosas que me gustaría hablar contigo, ¿no? Un poco un día a día tuyo, y yo sé que tienes menús creados y tienes como dentro de tu aplicación pues todo un menú, y que además tú, como tú bien dices a veces en otras cosas, no pienso, ejecuto. Es decir, tú te levantas o en la noche antes sacas ya lo que tienes que comer y tú simplemente lo miras en tu app, que está disponible, que cualquiera la puede comprar y tener esos programas. Me gustaría luego también hablar de microbiota, que es, yo creo, una de las grandes revoluciones de los últimos 15 años o algo así. Y me gustaría hablar de los procesados, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Uy, ¿quieres? Pues, ¿qué tal si vamos con la microbiota, ¿no? Todo el concepto de microbiota y el segundo cerebro, las neuronas que se han descubierto que hay en el estómago y que realmente pues tienen una importancia enorme en un millón de cosas, ¿no? De nuestro estado de ánimo a nuestra salud, por supuesto, a un montón de cosas. De hecho, una cuñada mía el otro día me mandaba una historia relacionada con el Ikigai, no sé qué, pero era en un libro que estaba mirándose que no me acuerdo cómo se llamaba, era algo así como es la microbiota, idiota, o algo así. Era, ¿sabes? Sabía, pues, Sí, bueno, pues ni idea. Entonces, ¿qué cosas nos cuentas de la microbiota? es una revolución tremenda. Bueno, la microbiota y nosotros, los seres humanos, hemos convivido siempre con ella, pero no le hemos dado importancia. La microbiota viene de los encurtidos, ¿no? O sea, la microbiota no, la microbiota está en el estómago, pero nosotros podemos alimentarla y podemos crear más microbiota a partir de encurtidos, a partir de kéfires, de productos que nosotros hemos hecho a lo largo de la humanidad. De hecho, fíjate que las sociedades cazadoras recolectoras que no viven en nuestra sociedad, ¿no? Estas que son más salvajes, tienen una microbiota muchísimo más diversa que nosotros, muchísimo más, y con una diversidad espectacular. Y no conocen las enfermedades de la sociedad moderna que tenemos aquí hoy en día. O sea, imagínate, ¿no? Y, de hecho, hay estudios donde a ratas
le cogen la microbiota de una rata que sea gordita y si le pasan la microbiota a una delgadita y viceversa. Y la gordita, la rata gordita, adelgaza, solo con la microbiota. O sea, imagínate, ¿no? Pasándole... Y la delgadita empieza a ser gordita, para que veas la microbiota lo que funciona. De hecho, está muy relacionado con el cerebro, con los pensamientos, con las emociones, con todo. Dicho esto, donde yo me centro mucho, o sea, para mí los platos que yo busco en mis menús, la primera base es que me den una buena nutrición. La segunda base es que sean rápidos y la tercera que alimenten mi microbiota. Y a partir de ahí ya empiezo a hacer los menús. Entonces yo, en mi caso, me hago mi propia kombucha, como hemos hablado alguna vez, ¿no? Que la kombucha lo que tiene voy a hablar para bajar la tierra, ¿no? Son los bichitos que hacen que yo al tomármelos, ellos hagan sus funciones en el estómago. Luego tengo el kéfir también, que lo fermento, que esto es uno es fermento con té y el otro es fermentado con leche. Entonces tiene otra diversidad distinta. Lo fermento también y también ese kéfir. Estos son los bichitos, pero luego hay que darle de comer a esos bichitos. Entonces, ¿esos bichitos qué comen? Comen fibra, pues lo que hablábamos antes, el arroz, la patata y el boniato una vez se han calentado y enfriado, y diferentes productos. Entonces, por eso están en mi menú. Súper importantes en la salud, ¿verdad? Porque ahí ya no estamos hablando de si tengo más abdominales o he marcado un poquito más el culo. Aquí estamos hablando de salud pura y dura, mental, física. Ujú. Vale, ahondando más en la microbiota, al final son las bacterias que tenemos dentro de nuestro estómago y que realmente el mix de bacterias, hay bacterias que son mejores y bacterias que son peores, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a ir afectando. Flor, mi mujer, por ejemplo, recuerdo no hace mucho y lo hemos discutido tú y yo, bueno, influenciado por un documental de estos de Netflix que decía que había que hacerse vegetariano y lo terrible que era lo contrario. Luego encuentras un documental que es justo lo contrario, es decir, por lo que os decía, que es que nunca se sabe qué es lo bueno, porque hay unos que defienden una corriente y otras. Bueno, total, se volvió o nos volvimos vegetarianos durante un mes o mes y pico, ¿no? Que yo, de nuevo, yo creo que hay cuerpos y cada uno tiene que encontrar cómo se encuentra él y tal, ¿no? Pero a ella le hizo muchísimo daño. O sea, se le descontroló unos dolores de estómago impresionantes, se hizo un análisis de microbiota muy exhaustivo, una cosa como muy sofisticada y muy cara además y muy bien desarrollada. Y al final tenía un patrón de microbiota muy desarrollado con bacterias de las malas, digamos, ¿no? Sí, tenía, no sé si era SIBO o qué tenía, pero tenía una descompensación hacia las malas, digamos, ¿no? Y es por haber forzado un cambio que además no tenía ningún sentido, ¿no? Desde un punto de vista nutricional, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo que le dijo, pues eso, le mandaron una serie de cosas como para cambiar y sobre todo estaba muy relacionado con la alimentación. Me llamó mucho, por ejemplo, y hay mucha corriente en eso, sobre los lácteos, ¿no? O sea, a ella, por supuesto, le hicieron primero para ver si era celíaca, para ver si tenía intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a un montón de cosas. Y no tenía ninguna intolerancia a nada, ¿no? Mi hija Nerea, por ejemplo, sí ha salido que tiene intolerancia a la fructosa y a la lactosa, pero encima de largo, o sea, a las 3 horas, en fin, es un poco complicado. Y entonces, al final, le dijo, hay que comer lácteos, pero le dijo, no de vaca. Y le dijo, de nuevo, un tío que te cuenta una historia, otro igual te puede contar otra, ¿no? Y era no de vaca, no porque sea mala la leche de vaca, sino porque es mala la leche de vaca hoy en día. Es decir, por la cantidad de fármacos que lleva, antibióticos, de hecho dice, hay que comer lácteos, pero cómelos de cabra, cómelos de oveja, cómelos de otra cosa, porque todavía está más sana o menos destrozada que la que de vaca, porque es la que más se consume, ¿no? De hecho, en Emiratos muchas veces toma leche de camello, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todavía es una leche que está mucho más natural, aunque esté pasteurizada o lo que sea, pero no tiene esa carga antibiótica y tal. ¿Qué opinas de todo esto? Mira, la leche de cabra y de oveja tiene un perfil biológico más cercano a la de la madre, a la de la persona humana. Y es una de las razones por las que se toma. Están menos como tú has dicho, menos antibiótico, etc. De animal más pequeño, ¿no? Tiene todo sentido. Decirte también que la microbiota en este aspecto, si nos fijamos, empieza la madre, la primera vez que le pasa la microbiota al niño es cuando para el hijo. A partir de ahí, en los flujos vaginales es donde le traspasa toda esta herencia, que es una herencia genética como cualquier otra. Nosotros eso ya no lo saltamos.
la mayoría de veces. Entonces es muy importante esa parte. De hecho, todo lo que tenga que ver con el niño cuando chupa cosas y tal, entran diferentes conceptos de microbiota. En un mundo excesivamente limpio y excesivamente metido en la cultura de que todo tiene que estar limpio, como antes lo que hablamos el otro día, no nos forja. O sea, no tenemos la hormesis que hace que mi cuerpo luche y se fortalezca. O sea, vivimos como entre algodones de colores. No solo esto, sino que la microbiota también entendemos que es que el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel. Y la microbiota no solo es lo que tenemos dentro, sino todo lo que tenemos fuera. Esto es otro melón, y igual de melón, ¿eh? O sea, cuando nosotros nos duchamos, nos bañamos, nos ponemos colonia, la piel lo absorbe y eso va al torrente sanguíneo, eso lo sabemos todos. Solo tenéis que mirar cualquier jabón que tengáis. O sea, como te decía muchas veces y nos reímos mucho en esto, no se lo doy ni a mi gato. Cuando yo miro atrás, parabenos, no sé qué, no sé cuánto, digo, ¿esto va a mi torrente sanguíneo? Esto lo que hace es crear muchas enfermedades y sobre todo hormonales, tanto en la mujer como en el hombre. O sea, la piel tiene una naturalidad para crear una capa de sebo que hace que se limpie constantemente. Nosotros nos hemos inventado el jabón hace 4 días. En la era de la humanidad, pues un pestañeo, desde que nosotros inventamos el jabón. No tiene sentido ninguno, por donde lo mires. Si esto le pones jabones en la ropa, jabones en no sé qué, colonias, cremas, o sea, eso es industria pura y dura. Vale. Entonces, claro, realmente, y tú lo mencionabas, el tema de las alergias, muchas, ha sido creación de ese exceso de limpieza, ¿no? Y como cada vez tenemos más alergias a una cantidad de cosas que no es normal, ¿no? Y yo recuerdo un médico cuando mis hijos eran pequeños, decía, no, claro, es que está en el parque y coge y se mete la mano en la boca y no sé qué. Decía, bueno, sí, hay que tener cierta higiene, pero también hay que tener en cuenta que es bueno la vitamina M. Y yo decía, ¿la vitamina M? Decía, sí, la vitamina mierda. O sea, es decir, que se meta las manos en la boca es que es parte de la naturaleza humana. Entonces, y eso te va haciendo más fuerte, te va haciendo más fuerte. Te coges un catarro, sí, fenomenal, o te coges la bacteria y tal. Bueno, pero es que te la vas a tener que coger. De hecho, uno de los problemas que hubo con la pandemia es los niños todavía estaban más en burbuja. ¿Vale? Entonces, cuando ya salieron de allí, claro, o sea, el desmadre que hubo, yo recuerdo, porque todavía niñas pequeñas tenía, el desmadre que había en las guarderías y en tal, que generalmente el primer año de guardería están casi más en casa que en la guardería porque están malos casi siempre. Pues ahí ya ni te cuento, porque habían estado 1 año y pico, realmente no es que entre algodones, o sea, como metidos en una burbuja. Y entonces, claro, tenían un sistema inmunitario pues probablemente muy deficitario, porque no habían tenido que enfrentarse a la vida cotidiana, que ya la vida cotidiana comparada con la del Paleolítico es que es de risa, porque es que no hacemos nada, o sea, estamos siempre a la misma temperatura, nos lavamos constantemente, le pones no sé qué cosas, como tú dices, entonces, claro, no estás expuesto a que aquí hay una lombriz, que aquí te pica un mosquito, que aquí te manchas y estás manchado todo el día y no pasaba nada, ¿no? Eso es. Esa parte es muy interesante lo que tú dices. Y luego, volviendo un poco, pues al final en la piel pasa lo mismo, ¿no? La piel pasan todas estas cosas. Y yo fíjate que me tatué y me he hecho mucho daño a la piel, porque al final me he estado metiendo en la piel un montón de tinta. Pero también te digo una cosa, no sabía todo esto antes de hacerlo. Capaz que lo sé. Uf, uf. Tendría que pensarlo muy bien, ¿eh? Tendría que pensarlo muy bien, la verdad. Y bueno, pues todas estas cremas y todas estas cosas que te cuento crean mucho más daño de lo que nos pensamos. Mira, en el libro de Sari Arponen, es la microbiota idiota, yo lo recomiendo mucho este libro. Habla sobre todo, ella dice, siendo una experta, dice, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Y dice, aceite de coco y punto. Y punto. Todo lo demás tu piel ya lo sabe hacer. De hecho, hay más bacterias en tu mano que humanos en el mundo. Imagínate la diversidad. Entonces, ¿para qué tienes que estar todo el día con alcohol, todo el día? Y estás matando tanto las buenas como las malas. Entonces, al final no se trata de hundirse en la mierda, sino de buscar un equilibrio en todo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, decidí no bañarme con jabón nunca más. Y las 2 primeras semanas, pues solía, porque mi cuerpo no sabía producir ese sebo que hace que se autolimpie. No lo sabía, pero al cabo de 2 semanas, perfectamente, yo me lavo con agua, simplemente con agua. Y a la ropa muchas veces yo le digo a mi chica, le digo, no le pongas jabón por nada, un poquito, simplemente, porque no quiero tener ese olor, no quiero tener ese... De hecho, mira, hilando esto, el ser humano tiene un olor
único y especial como una huella dactilar. Y eso se llama, las feromonas que tiene el ser humano las percibe la mujer que está contigo. Es como una hembra, como los animales. Todo esto nos lo saltamos por el forro, con todos los olores. Entonces yo quiero que mi hembra me huela tal y cual soy. Vas ahí a tu rollo primitivo siempre. Total. Vale, ¿qué opinas de todo el tema de los procesados y toda esa parte que yo creo que por hoy es que hay gente que solo come procesados, solo come comida que realmente pues bueno, tiene un nivel, cuando te pones a leer lo que lleva aquello y dices, madre mía, esto es una biblia de terminología allí y todo lleno de letras, la E no sé qué, la E no sé cuánto, y digo, madre mía de mi vida, esto en los árboles no crece, te da que pensar, ¿no? Y yo una vez oí una frase que la verdad a mí me ha ayudado y quería también tu valoración sobre eso, un tío que decía, mira, cuando vayas al supermercado, no compres nada que tu bisabuela no conociera. ¿Vale? Entonces dices, si tú llegas allí y dices, esto se lo enseñara yo a mi bisabuela, y diría, ¿esto qué es? Eso no te lo comas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso está procesado, eso lo han cambiado, eso ha hecho un montón de cosas. Si vas allí y dices, una manzana, tu bisabuela diría, esto lo conozco. Una patata, esto lo conozco. Pero de repente le enseñas un bizcocho incluso, mira, tal, pero le enseñas lo que hay detrás y a lo mejor dices, ¿esto qué es? No tengo ni idea de lo que es. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo gestionas tú el tema de los procesados? Y ya los ultraprocesados. Tiene sentido, o sea, es una buena frase. En un momento dado te puede servir como inicio, ¿no? Como, oye, pues por aquí ves, está muy guay. Bueno, los supermercados es una locura, ¿no? O sea, hay un 20% que supone la comida y un 80% que no. Entonces ahí hay trucos. Yo te diría que está muy guay comprar vía online, me parece una idea muy buena, ¿no? Porque al final vas a elegir los productos que tienes que elegir y vas a dejar de estar metido en el elijo esto o no lo elijo, que es nuevo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso voy con las hijas y esto y esto y esto, no, online. A, B y C, carne, frutas, verduras, ¿no? Y eso está muy bien. Yo lo que hago también me gusta, es una cosa que me gusta, leer la parte de atrás, me gusta aprender sobre todo ello. Y yo le diría a la gente que aprendiera un poco, que invirtiera un poquito el tiempo en leer un poco la parte de atrás. Entonces, hay cosas que son muy fáciles. Por ejemplo, si tú te vas a comprar un jamón de pavo y cuando lo lees vas a ver que tiene la mayoría de ellos vas a ver que tienen 40% de patata. Entonces tú dices, bueno, quiero pagar patata por pavo. O hay un libro muy buenos, hay un libro que se llama Vamos a contar mentiras, a comprar mentiras. Lo recomiendo. Y este libro también habla de cómo la industria, pues bueno, tiene todas sus artimañas. Entonces, yo le diría a la gente que invirtiera tiempo en leer la parte de atrás y ver qué está comprando. Por ejemplo, cuando vayan a comprar la comida para sus perros, que no piensen que la industria está ayudando a sus animales, sino que el 99% de la comida de perros que venden en los supermercados son cereales. Entendemos que un lobo que viene del perro no come cereales. Esto es entendible. Pues esto pasa igual con los humanos. La mayoría parte de la que comemos no es comida de humanos. Vale, ok. Luego me preocupa mucho la educación de las nuevas generaciones en todos estos hábitos nutricionales, ¿no? Es decir, tú ya más conoces a mis hijas y estuviste en casa y estuvimos haciendo un poco viendo qué comía, qué no comía y eso. Me decías, esto no se lo daba yo ni a mi gato y fuimos a hacer la compra juntos y tal y cual, ¿no? Y cómo encontrar un equilibrio en el sentido, por ejemplo, yo en mi familia, mis hijas no beben Coca-Cola ni beben cosas de estas, o no comen determinadas cosas o procuro que coman menos de esas, ¿no? O sea, lo que sí es cierto es que mis hijas ya empiezan a tener unos hábitos que pueden comer una cosa que saben que no es buena, pero saben que no es buena. O sea, es decir, dicen, de hecho a veces dicen, papá, quiero algo insano, ¿vale? Y me lo dicen, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que demonizar, ¿no? Es decir, pues eso, hemos venido aquí a Soto Grande ahora unos días y le compré unos bollos de una cosa que le gustan mucho. Bueno, pues se va a comer. En una semana se va a comer 5 bollos de esos, ya está. O sea, es decir, no se acaba el mundo. Pero ella es perfectamente consciente, con 5 años, que eso que está comiendo no es bueno, ¿vale? Y sabe perfectamente que otras cosas son buenas, ¿no? Entonces, eso es que hay mucha gente, por ejemplo, si ves algunos documentales en Estados Unidos sobre diabetes y tal y cual, es que la gente ni siquiera era consciente de las barbaridades que se estaba metiendo en el cuerpo. O sea, yo recuerdo un tío obeso mórbido que se metía un galón de una especie de Coca-Cola, que encima era Dr. Pepper, al día, y decía, yo me lo compraba a mi mujer y yo pensé que esto no era malo, ¿no?
y otro que se metía 20 y tantas bolsas de patatas de Matutano o de Lays o como se llamen ahora, de ese estilo, no estoy hablando de la marca, de esta pequeña, pero 20 y tantas al día. Claro. Y el tío no era consciente de que eso era una barbaridad descomunal, ¿no? ¿Qué opinas sobre la educación de todo esto y cómo mejorarla? Mira, pues yo hace muchos años hacía dietas para, bueno, trabajaba por una marca que se llama GMA y entonces como atleta íbamos haciendo diferentes seminarios por toda España, íbamos a gimnasios, boxes y yo era el que daba la parte de nutrición para atletas. Y bueno, ahí empecé a hacer un montón de dietas a gente online, empezaba a trabajar con ellos y ahí empecé a darme cuenta de esto que me cuentas, ¿no? Porque yo les hacía dietas, entonces había gente que era de cada una de una ciudad distinta y cada uno tenía su propia creencia de lo que era comer bien. Entonces, esto era como, por lo que tú me estás diciendo, ¿no? Esa cultura de lo que era para ellos comer bien. Y te dabas cuenta que cada uno, dependiendo de cada ciudad, tenía yo creo que esto es comer bien. Y ellos estaban convencidos, como tú dices, ¿no? Entonces, cuando yo me daba cuenta también que cuando llevaban 3 o 4 meses o 6 meses conmigo llevando en la dieta, ellos dejaban de estar conmigo y volvían otra vez a los mismos patrones. Eran una lealtad familiar. Porque, claro, mi menú y lo que me han enseñado mis padres, porque lo que me enseñan mis padres siempre está bien, no puede estar mal. Lo que me han enseñado ellos está bien, pues yo vuelvo a lo mismo, a mi plato de San Jacobo con no sé qué, entonces mis varitas de merluza fritas en una. Entonces dices, ostras, y ahí me di cuenta que quise dejar de hacer dietas. Porque cada vez que hacía una dieta me daba cuenta que no les enseñaba nada. Ellos solo aprendían de lo que yo les decía y luego se iban. De hecho, de ahí viene el curso que voy a hacer ahora, que va a ser, para mí es una revolución, porque yo no te quiero hacer una dieta, yo quiero enseñarte a comer bien. Eso es diferente. ¿Qué te quiero contar con esto, con estas lealtades? Que muchas personas invierten en sus hijos muchas cosas muy bonitas y pierden el sentido con esto. O sea, piensan que cuando sus hijos sean mayores, bueno, ya harán lo que quieran. ¿Cómo? O sea, van a buscar la lealtad familiar que tú les has enseñado y ellos no van a decidir por su propio pie comer bien, porque yo como lo que me hacía mi mamá y yo como lo que hacía mi papá. Entonces, ¿por qué no cambiamos el pensamiento, aprendemos a comer bien y esto se lo dejamos delegado a nuestros hijos? Esto es lo que pienso. 100% de acuerdo, ¿no? Y al final todas las personas que te dan psicólogos sobre niños y tal, te dicen, mira, no se trata de lo que les digas, se trata de lo que hagas, ¿no? Entonces, o cómo le voy a decir, ya sabes que fumar es malísimo, no debes fumar en la vida, y estás fumando, ¿no? El alcohol es malísimo y estás bebiendo. O sea, los niños aprenden por lo que te ven hacer. Y yo, por ejemplo, a veces hacemos experimentos muy sencillos, ¿no? Ellas a lo mejor están viendo la tele y yo cojo un libro y me pongo en una esquina a leer. Y a lo mejor coge Floroto y se pone al otro lado. Y al rato ves que una niña dice, se coge un libro y se sienta en un sitio a leer. Entonces, y no le he dicho, leer es bueno, no sé, pues si le digo eso, le entran por uno y le salen por otro. Ahora, si me ve a mí leer, si ve a Flor leer, pues dicen, oye, esto de la lectura, lo veo y digo, pues tiene sentido, ¿no? Y entonces lo hacen y lo disfrutan, ¿no? Entonces no es tanto lo que dices como lo que haces. Por lo tanto, esa lealtad familiar de la que tú hablas es, oye, si a mí me ven comiendo bien, desayunando bien, si me ven metiéndome en 3 magdalenas por las mañanas y tal, pues aunque yo les diga, cuidado con el azúcar, que esto es malo y no sé qué, pero me atiborro azúcar, pues lo que aprenden es, bueno, no será tan malo. O sea, o Claro, claro. Normalizan eso. lo normalizan, esa es la palabra. Y la falta de integridad que está teniendo mi padre o mi madre haciendo esto, pero me dicen que haga aquello, ¿para qué? Yo voy a hacer lo que hacen ellos también. ¿Tiene sentido? Pero de nuevo vamos a lo primitivo. ¿Tú cómo aprendías? Por imitación de los mayores, de la tribu, oye, ¿cómo se caza? No es que te dijeran, no te daban una teórica de caza. No, mira, ahora coges aquí y tal. No, tú te ibas allí con los mayores, te metías detrás, ibas viendo cómo lo hacían. Y así aprendías tú a cazar. No era, vamos a la escuela de caza. ¿Qué escuela de caza ni qué vainas? Tú vete para allá y con suerte no sales esquilmado de esa, pero vamos, así, ¿no? Fíjate, yo muchas veces me fijo, yo tengo dos cosas bueno, que al final te fijas porque estás en este mundo y te gusta. Yo cuando voy al supermercado, cuando no pido online y voy al supermercado, yo me estoy en la cola y miro y digo, wow. O sea, digo, wow. O sea, no se libra ni uno. Y cuando hay alguno que se libra, digo, ole, digo, enhorabuena.
porque lo ves, lo que está comprando. Dices, 5 barras de pan, no sé qué. Digo, este es poco. Y te digo, Carlos, que de cada 10 carros, uno como mucho, como mucho. Y notas, de hecho yo cuando dejo la compra y al final de repente la cajera lo ve, ya sabe por dónde. O sea, a mí una cajera se quedan hasta paradas. Entonces están viendo yogures, kéfir, ¿no? Están viendo plátanos, carnes, pescados, están viendo... Desarrolla un poco más qué hay en tu carrito, modelo, y desarrollanos un poquito un día a día tuyo. Sí. El carrito modelo hay, por ejemplo, me guío por pescados que tengan una nutrición muy, muy potente y que tengan pocos elementos pesados, etcétera, como pueden ser los mejillones, son espectaculares. Eso es un bicho espectacular, digno de un podcast. Los mejillones. Ya, pero es que las rías griegas, no sé qué, están contaminadas. Vamos a ver, dentro de lo mejor de lo posible, hazlo así. Entonces, mejillones, hablo de trucha, hablo de merluza, hablo de... por ahí, ¿eh? No te creas que mucho más. Salmón últimamente ya no tanto, por precio y porque tampoco es nada del otro mundo al final, al lado de lo otro. Y brutal, brutal. Caballa, yo siempre tengo latas de caballa y de sardinas, siempre. De hecho, la caballa es, wow, es total. Creo que es uno de los pescados que más omega 3 te pueden dar. Y también tengo hígado de bacalao en puro hígado de bacalao salvaje en lata también. Qué horror, macho. Eso. Buenísimo. Y, por ejemplo, cuando compras conservas, siempre en aceite de oliva. Siempre de aceite de oliva. Entonces, es un básico, ¿no? Entonces tengo paquetes y paquetes, ¿no? Yo paquetes de mejillones en el congelador igual tengo 10. Siempre tengo varitas de merluza limpias, ¿no? Vale, ¿qué más cosas hay en tu cesta? Sí, de la carne hablaríamos de cecina, por ejemplo, así de embutidos, ¿no? Podríamos hablar de cecina, lomo embuchado, podríamos hablar de eso en carnes, ¿no? Me guío por la carrillada de cerdo o carrillada de ternera. ¿Por qué en otro tipo de carnes? Porque están secas y malas, literalmente. ¿Cuándo como el tipo de carne que me gustaría? Cuando me voy a comer fuera de casa. Vale, vale. Y un día estuvimos hablando de carne de potro, me acuerdo, ¿no? ¿O de qué era? Caballo. Buenísima, ¿no? Si eres una persona que quieres ahorrar un poco de dinero, pero quieres una carne un poquito más de calidad, pues compra carne de caballo de toda la vida. Ves a la carnicería que te haga pelotitas de, por ejemplo, en nuestro caso, Marta y yo, compramos pelotitas de 300 gramos picadas con un poco de especias y con eso podemos hacer albóndigas, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces compramos 5 kilos y ya los tenemos congelados en bolitas, o sea, que sea rápido y ameno. El caballo tiene todo el sentido, es un animal musculoso, es un animal que está de pie y que está moviéndose todo el día. Ajá, yo nunca lo he probado, la verdad. De ahí el sentido. Sí, sí. Pero yo recuerdo cuando yo trabajaba en el grupo IFA, había una cadena de supermercados en Jaca, ahí en Huesca, que el tío es un amante de la carne de caballo y es de los pocos sitios que se vende una carne de caballo muy buena y fui a comer con él, no comimos carne de caballo, pero me estuvo hablando de las virtudes que tenía la carne de caballo y era brutal, era brutal. Vale, ¿qué más cosas hay en tu...? Esto por parte de carne, igual me dejo algo, pero para que tengas ahí la idea, un poco la base, yo no recomendaría el atún, por así decírtelo, por ejemplo. Ni en lata, el atún en lata tampoco. No, si te vas a comer una lata a la semana o cada 15 días, bueno, vale, pero nada de eso de el atún. Ha traído muchos problemas el atún en los últimos... Sí, sí. Entonces no lo recomendaría. Recomendaría siempre pescado azul y pequeñito, que no va a recoger ese mercurio, ¿no? Como sardina, tal. Luego tenemos, por ejemplo, con verduras, yo creo que están muy sobrevaloradas. Y sí, las tomo porque tiene una fibra que me interesa, entonces ahí compro brócoli, compro rúcula, compro alguna cosita así, pero no mucho más. Algún tipo de verdura que esté variada con zanahoria, coliflor, ¿no? Son este tipo de verduras que ayudan mucho a problemas intestinales, cancerígenos, etc, etc. Coles de Bruselas, sobre todo que sean de temporada. Vale, ok. ¿Frutas? Frutas me guío mucho por manzana, que suelo hacer una manzana asada. La manzana asada hace el mismo efecto que estábamos hablando. Cuando la asas hace el efecto de alimentación a la microbiota. Entonces, siempre tengo manzana asada hecha para un postrecito y tal. Manzana sin azúcar ni nada, tal cual así con canela y ya está. Sí, pero ya se pone un poco dulce, o sea, simplemente haciendo... Claro, está dulce. Sí, sí. Claro. Muy fácil y muy rápido, te lo haces en la air fryer y en el momento está hecha y la tienes para toda la semana.
Plátano, también como plátano, lo congelo también a trocitos para hacer helados, por ejemplo. Plátano, ¿qué más de fruta? Frutas de temporada. Aguacate he dejado es el último día que compro por el precio que tiene, que es desorbitado y además también está súper sobrevalorado. O sea, oh, no, es como cuando decían las bayas de goji. Qué tontería. El aguacate no tiene más que lo que podría tener una cucharada auténtica de aceite de oliva. No más. Y además, si te fijas, el aceite de oliva tiene mucho más sentido en nuestra genética que el aguacate. ¿No? Ahora, madre mía, ¿ves? Estas son las cosas. O sea, te llevan torturando con que a mí el aguacate ni me gustaba. Ahora ya consigo que me guste, ahora tú vas y me lo quitas. Un desastre esto. El aguacate es, no tiene sabor, es desorbitado el precio que tiene y tiene nutrientes, sí, pero no más que lo que pueda tener lo que te he dicho. Un poco de aceite de oliva, por ejemplo. Si lo pusiéramos en precio, que vale ahora, no sé qué precio tiene ahora, pero más o menos un aguacate te puede valer 1 euro o 1,5 euros. Si te comes medio aguacate, más vale que te gastes el dinero en huevos de corral o que te lo gastes en queso grana padano o con cualquier otra cosa. ¿Qué más cosas? Venga, que nos queda poco. Huevos, por supuesto. Por supuesto, ese es el superalimento por excelencia. Vale, pero que sean de corral, que sean buenos. Eso es. Ahí sí que me gasto dinero. Tengo la suerte de tener una persona cercana a mí que nos trae huevos a mí y a todo el box a un precio súper económico y esos huevos son bestiales. Yo como no tengo límite de huevos. Ajá. Quesos siempre que sean, mira los ingredientes y que tengan 3, 4 ingredientes, no más. Y si pueden ser que no estén pasteurizados, mejor que mejor. Puede ser, por ejemplo, el clásico grana padano y cualquier otro. Sí. Ajá. Vale, algo que se nos quede en tu lista que tengas ahí. De comida está así todo bien y luego ya hablaríamos de algún tipo de suplementaciones, etcétera, pero poco más. Y lo que sí que diría es que vivimos en el siglo XXI y que luego cuando llegue el fin de semana, si tú estás haciendo las cosas bien, oye, pues permítete tus lujitos y cositas chulas que te apetezca, una pizza, un tal, un tal. No pasa nada, está bien, siempre y cuando que tu 80% sea que hayas comido bien. Ajá. Perfecto, perfecto. Danos una pincelada antes de acabar de un día a día nutricional de Alberto. Empieza siempre el día anterior, sacando lo que vas a comer el día, ¿no? Cuéntanos, venga. Por ejemplo, hoy qué vas a comer y cómo lo has organizado. La clave es la organización, para todo es la organización. O sea, yo tengo organizado mi entrenamiento por un año. Mañana cuando vaya a entrenar no pienso, ejecuto. Miro la app y digo, esto está bien hecho porque hace un año me lo he currado y está bien hecho. Y pasa igual con la comida. Entonces yo miro en la app y digo, bueno, para esta fecha, el año pasado yo hice este plato porque combinaba con esto y con estos nutrientes. Pues ya está. Pues hoy, por ejemplo, vamos a comer unas albóndigas de caballo, que vamos a hacerla con unos chips de boniato. Y los chips de boniato ya van con todas sus especias y las bolas van rellenas de queso, ¿no? Es un plato muy bueno. He desayunado 3 huevos con aceite de oliva y queso grana padano y me he comido, por ejemplo, ¿tiene sentido comerme un plátano ahí? No, pues no me lo como. No tiene sentido, pero si me voy a andar, a correr o a entrenar, pues bueno, me como el plátano. Me he tomado eso y luego tenía un poquito más de hambre, un yogur con frutos rojos y segura... Sé que también son buenos, ¿no? Tienen un índice glucémico bajo. Eso es. Todo lo que sean frutos rojos, moras, bayas. Yogur griego, ¿te tomas? ¿O cuál? Yogur griego está muy bien porque tiene esa parte de grasa, que es muy buena, pero claro, aquí lo mismo. Hay que equilibrarlo porque si tú dices, bueno, yogur griego es muy bueno y te tomas mucho, tiene muchas calorías, entonces tienes que jugar ahí. Me tomo este yogur griego, pero lo rebajo con esto. Me tomo aquello, entonces, como siempre, subiendo las proteínas y las grasas y cuidando los carbohidratos. Y esta noche, pues mira, tengo un helado de chocolate del Mercadona. De las mejores opciones que hay una que es mejor opción. Pues no está hecho con azúcar, tal. Pues me voy a comer ese medio helado de chocolate con trozos de chocolate, con unos cereales así que es un muesli crujiente, que todo esto es como el extra de fin de semana. Entonces, la cena la voy a hacer más light para poder permitirme comerme ese helado. Perfecto. Y por lo que veo comes 3 veces al día. 3 veces al día. Vale. O sea, y si tienes hambre, volviendo al primer punto, ¿no? Es si tengo hambre, como, si tal. Hay veces que puedes tener hambre y entonces, ¿qué te tomas? ¿Unos frutos secos o...? Si tengo hambre, lo primero que pienso es, digo, ¿realmente tienes hambre? Y te digo, esto pasa el 99,9% de las veces. Yo igual, ¿eh? No es que yo me controlo, no, me pasa igual. Y yo digo, hostia,
he abierto la nevera, pero tienes hambre real, no. Pégate un traguito de agua, pega un traguito de agua, me doy una vuelta y ya se me ha olvidado. Vale, ok, perfecto. Un último consejo que quieras decir a la gente antes de despedirnos. Que bueno, eso. Si piensan en hacer dietas, no les va a salir bien. Que piensen todos aquellos que están haciendo, yo es que llevo no sé cuántas dietas, no lo estás haciendo bien, porque la dieta es una obligación, es una forma en la que tú te limitas en lo que tienes que comer y lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es cambiar la forma en la que ves la comida, aprender a comer bien y a tener productos saludables y crearte una serie de hábitos y trucos que te hagan que no hagas dieta, sino que comas bien toda tu vida. Perfecto. Bueno, y como siempre decimos, pues todo esto lo vamos a profundizar mucho más. ¿Dónde, don Alberto? En la comunidad de Diarios de Estoicos en School. De momento tenemos todos los jueves a las 6 de la tarde nos conectamos, como estamos ahora Carlos y yo aquí, y estamos empezando a conocer a toda la comunidad. Más adelante lo que vamos a hacer es otro horario más donde iremos incluyendo cada vez más cosas. Perfecto. Más luego tienes acceso a todas las masterclass según las vas desbloqueando, que son para los miembros de la comunidad. Y luego tienes una serie de cursos que también son únicamente para aquellos que están dentro de la comunidad, podrán adquirirlos. Los que no están en la comunidad, pues no podrán adquirirlos, ¿no? Entonces, pues nada, os invitamos a que os metáis en la comunidad porque es un sitio de desarrollo personal y de comunidad, ¿no? Sí, mira, y se nos van ocurriendo cosas que puedan aportar a esta comunidad, a nosotros y a la comunidad. Entonces, el otro día, por ejemplo, dije, Carlos, oye, me parece muy buena idea que cuando yo estoy en casa y hago un tipo de ejercicios, de movimientos, ¿no? Que tengo mis trucos en mi casa para mantenerme sano y equilibrado, no ir al gimnasio, sino estar bien. Pues tío, voy a crear una sección en la comunidad donde voy a ir compartiendo también esta serie de hábitos, ¿no? Y así vamos incorporando, tanto Carlos como yo, cosas que puedan ser interesantes para la comunidad. Perfecto. Pues nada, don Alberto, desearte como siempre que elijas vivir. Tenéis que vivir, Carlos, hasta la próxima. Cuídate, un abrazo. Chao.